Se solicita al doctor Polo en el consultorio. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Microdosis, en donde la intención es que contestar preguntas. ¿De manos de quién? De los expertos en los temas. Y recuerden que, miren, hay muchas cosas en la vida que nos enseñan sobre los golpes, sobre caídas, sobre torceduras, sobre luxación, fractura. Y también es importante que recuerden que para raspones y caídas ya no se usa barnisil, ya lo dijo la COFEPRIS. Entonces, el día de hoy vinimos con el doctor César Torres para que nos explique un poquito más del tema. Solo por recalcarlo, doctor, porque si estamos aquí con usted es por algo, y es porque usted es médico cirujano en la Universidad Autónoma de Veracruz, Villarrica, hizo ortopedia y traumatología en el Hospital Central Sur de Pemex, alta especialidad en artroscopía y reconstrucción articular en el Hospital Ángeles Pedregal y el fellowship en cirugía de hombro y codo en Múnich, Alemania. Entonces, doctor, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. No, hombre, muchas gracias a ti, Polo. Bueno, ya sabemos que la intención de esto es, ahora sí que esas preguntas típicas clásicas. Hubo una que me llamó demasiado la atención y me preocupó un poquito. La pregunta es, ¿qué es un traumatólogo? O mejor dicho, ¿cuál sería la diferencia también ubicado entre ser traumatólogo y ser ortopedista? Básicamente se puede decir que es lo mismo y engloba lo mismo. La traumatología o el traumatólogo se refiere al médico o la especialidad médica que se encarga justamente de ver eventos traumáticos, accidentes, choques, fracturas, más en un tema, pues sí, como su nombre lo dice, traumático. Ajá. Y la ortopedia se encarga de ver más como que el tipo de enfermedades degenerativas que justamente afectan y pues bueno, también se tienen que atender. Claro. Y pues es básicamente lo que vemos. Es como decir ginecólogo obstetra. Estamos Sí, en lo mismo. estamos Una en cosa lo es la mismo. parte de cirugía y Sí, la otra es las enfermedades. En realidad ahorita pues todos los títulos ya salen como ortopedia, Okay. pero básicamente envuelve lo mismo. Yo lo digo porque escucho, bueno, a lo mejor la persona que no lo conoce, dicen traumatólogo y se sueltan historias de su ex, que los traumas de la niñez y No. Aquí son trancazos. Trancazos, Sí, la neta, fracturas, lesiones ligamentarias, musculares, tendinosas, Okay. es bienvenido. Entonces, dentro de esto, ¿en qué momento yo debería presentarme con un traumatólogo? Además de, obviamente, el tema de las lesiones físicas tal cual. En realidad, por ejemplo, en los niños es un tema muy común cuando hay algún tipo de deformidad en los pies normalmente, en las rodillas, cuando hay deformidades angulares, que metan los piecitos, tengan los pies planos. Todo ese tipo de situaciones se le puede dar seguimiento sin ningún problema y es un buen momento para dar como una introducción a un ortopedista. Ok. Obviamente me imagino que aquí también entra un poco ese tema de dolor articular, el tema de lesiones, vamos a decir, el tema del gimnasio, de actividades deportivas. Pero, mire, es que esta pregunta hasta me da un poquito de pena hacerla porque está como que muy... Adelante. La primera pregunta que nos hicieron fue, ¿por qué duele la rodilla cuando hace frío, doctor? Hay varias razones. La principal es normalmente cuando una persona tuvo un procedimiento quirúrgico, lo más común en las rodillas, que le pusieron una prótesis, tuvo un procedimiento artroscópico. Lo que sucede es que pues normalmente existe durante un periodo de tiempo un proceso inflamatorio en el cual viene una adaptación. Y cuando hay cambios de temperatura o de humedad, lo que puede suceder es que puede hacer que esos receptores de dolor estén así como que un poco más sensibles. Con el mismo frío puede hacer que se ponga más rígida la articulación y en el momento de hacer el movimiento puede haber como que esa sensación de dolor. En un paciente joven puede presentar esto y sin ninguna patología previa, pues es difícil. La artrosis, como el desgaste de las rodillas, puede ocasionarlo, es también una situación muy común y que la gente lo conoce como, es que me da un dolor como de reumas. Ajá, exacto, sí. Entonces, sí. ese dolor es muy característico y es secundario a un problema degenerativo de la articulación. Ok. ¿Usted recomendaría creerle más a la señora que dice que le duele la rodilla porque va a llover que al pronóstico del clima, doctor? Pues en algunas ocasiones sí, ¿verdad? podría sí, ser. O sea, la persona que me dice me duele la rodilla, va a llover, le creo 100%. Sí. Completamente. Sí, y más si es un adulto mayor, de verdad, créeme. Sí. ¿Qué tan malo es tronarse la espalda y el cuello?
¿Estamos hablando de que algún amigo te haga este movimiento o estamos hablando de un quiropráctico? Vamos a llevarlo a más esa parte de a lo mejor el amigo o decir el huesero. No, o sea, Sí, o sea, la parte fea de tronarse la espalda y el cuello. es una situación bastante riesgosa, ciertamente. No necesita decírtelo un médico Creo que es obvio. para notarlo, que es una situación que no es muy recomendable. Yo honestamente no recomiendo que lo hagan. Sí. Cada quien toma sus decisiones, pero es un riesgo muy grande, por ejemplo, que alguien te haga un movimiento muy brusco, súbito en el cuello. Por ejemplo, se suele hacer mucho la tracción. Sí. Y eso puede generar un problema pues medular y puede provocar incluso la cuadriplegia, es decir, que no puedan mover brazos y piernas, y eso es un tema muy grave. Yo creo que no sé si el término, si estoy correcto, la disección medular es una de las peores complicaciones de cualquier lesión de espalda. Por supuesto. Completamente. Por supuesto, o sea, es algo que nadie desea y es terrible, o sea, es una tragedia. Cuando un adolescente, cuando un niño empieza a crecer, entra a la adolescencia, crece de altura, ¿por qué duelen los huesos cuando uno está creciendo? ¿Sí duelen o es una idea de...? No, básicamente lo que duelen son las articulaciones, las inserciones de ligamentos, tendones, porque pues de la noche a la mañana el niño puede crecer 1 o 2 centímetros Sí. y generar mucho dolor. Y es una realidad. Normalmente los niños se despiertan por la noche con dolor, A mí me pasaba. llorando, Sí, a mí me pasaba. y pues bueno, es porque justamente el hueso crece, pero todas las estructuras aledañas pues se estiran de más y eso es lo que genera el dolor. Ok. Una vez se cierra el cartílago de crecimiento, que sabemos que más o menos en 18... 18, 19 más años o menos, aproximadamente. existe, durante ese proceso, me imagino que ya no existe nada más que te haga crecer, que vamos a decir que te permite el aumentar tu altura. Se cerró el cartílago de crecimiento. Hay una cirugía, luego hablamos de ese tema. Digo, Ese es- cero recomendable, por supuesto. También la cirugía es una situación muy extrema. Se utiliza, pero en situaciones Específica. especiales, sí. Antes de que se cierre el cartílago del crecimiento, ¿hay algún suplemento, medicamento o ejercicio que permita que un niño crezca de más? Seguro que no Sí, hay o sea- nada. O sea, venimos con una información genética y mamá o papá, si está bajito, no creo que vaya a crecer más. Aparte también ponen mucho el ejemplo de Michael Jordan, de que venía de una familia de papás de 1,80 m, 1,70 m y Jordan medía creo que 2,3, pero también estamos de acuerdo que existe la suerte genética. Claro, por Existe supuesto. es completa suerte. Es pura suerte, pero no hay ningún suplemento alimenticio ni nada por el estilo. Durante el trabajo de oficina es normal el estar sus 8 horas sentadito frente a una computadora, dolor de espalda, dolor de hombros, dolor de rodillas. ¿Qué se puede hacer para evitar este dolor en las articulaciones por tanto tiempo sentado? Digo, lo más común es levantarse, o sea, tener movimiento por lo menos 2 veces cada hora que estés sentado. Básicamente tener buena higiene de columna para evitar dolor de la espalda baja. Por ejemplo, tener el monitor directamente pues, hacia la cara, Ajá. tener una silla ergonómica, eso ayuda mucho. Pues estar en una posición cómoda, Sí. básicamente ayuda. O sea, no hay un mayor secreto que higiene de la postura No, en este no, caso. postural es 100%. Hay muchos, quiero decir más adultos mayores, que incluso sus hijos son los que les llevan este tipo de medicamentos. ¿Qué opina usted sobre el cartílago de tiburón para reconstrucción del cartílago? No existe actualmente ningún tipo de suplemento alimenticio que otorgue de verdad un beneficio real y que se haya demostrado con estudios. Existen justamente el Yo cartílago conozco, de principalmente tiburón, el cartílago de tiburón. condroitina, glucosamina, extracto de jengibre, no sé, hay muchos. Incluso actualmente hay una situación que me llama mucho la atención, que es el caldo de huesos que mencionan. Es una Ok. cosa súper rara y que justamente lo venden como una situación milagrosa, ¿no? Es que esa es la cosa, lo venden como el suplemento mágico que vamos a aclarar que esto es hablando de cartílago. Cartílago, Ya por cuando supuesto. hablamos, pues la siguiente pregunta, ¿existen medicamentos que nos permiten reforzar el calcio en los huesos? Por ejemplo, el caso de la osteoporosis. Sí, o sea, por ejemplo, la vitamina D es parte fundamental del metabolismo del calcio y justamente lo que se recomienda es tener una buena dosis de vitamina D y de esa manera, pues bueno, se puede reforzar ese tema. Esta pregunta le va a doler un poquito a los que hacen deporte,
pero ¿se puede recuperar una articulación después de una fractura o un esguince a un 100%? A un 100% sí, ¿Sí? siempre y cuando sea tratada en tiempo y que el tratamiento y la fisioterapia posterior a la lesión sea adecuada. O sea, una fractura no te puede impedir hacer una actividad física, incluso a un nivel muy alto. Ok, bueno, quiero pensar que también viene de la gravedad de la lesión. No vamos a decir que si te rompiste el hueso en 6 partes, pues tampoco esperes mucho, ¿no? Digo, ¿Se sí, puede? Si se puede, yo sea, aquí sí, estoy también para aprender. Quiero aclarar es eso. justamente, o sea, si el tratamiento es el adecuado, si se lleva un buen seguimiento y se le da una buena fisioterapia, créeme, o sea, hay lesiones Ok. en las cuales pues, el paciente puede llegar a hacer una vida completamente normal. Entonces, esta pregunta sí le gusta a los deportistas. Así es. Esta pregunta sí va para los deportistas. Ok, hablando de una de las lesiones más comunes en la vida, un esguince. Vamos a decir, existe el clásico, no sé si todavía se utilice, el RICE. Sí, por supuesto. Para los esguinces, ¿sí nos puede explicar qué es el RICE, doctor? ¿Y cuál sería este mecanismo por el cual existen estas torceduras? Principalmente me imagino que de tobillo, creo que sería la más común. Pues pero bueno, o sea, tomando en cuenta que el fútbol es el deporte más visto del país. Sí. más visto en el país Oye, y más practicado. Sí, punto. ¿Fútbol le gusta más que el básquet? Me gusta más el fútbol que el Es que a mí básquet. me gusta más el básquet. Yo Y lo créeme, sé, el tema yo de- lo sé, yo lo sé. El tema de las rodillas es algo que sí, o sea, bueno, en lo personal tengo un historial de 7 fracturas, pero todas han sido ahora sí que en miembro superior. Agradezco no tener ninguna lesión en rodillas. Creo que es mucho más complicado la lesión de rodilla en cuestión de calidad de vida que la de los brazos, pero no estoy muy seguro ya que usted nos diga, doctor. Básicamente el esguince es cuando tienes un movimiento brusco en el tobillo, que es lo más frecuente. ¿Qué es lo que sucede? El ligamento se estira demasiado, se desgarra parcialmente o puede desgarrarse totalmente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues normalmente parar. O sea, no es lo más recomendable hacerse el valiente y pues empezar a Sí, o sea, correr que- y a Yo he sido continuar. fan, perdón que le interrumpa. Si tu carrera profesional no se decide, o sea, si no eres Cristiano Ronaldo y tienes que romperte el alma para ganar tantos millones de dólares, no lo hagas. O sea, lastimarte una rodilla no es cosa fácil, o sea, algo que se puede tomar a la ligera. No, o sea, básicamente eso te puede truncar cualquier tipo de actividad Totalmente. y puede ser una lesión muy severa, pero en realidad, si se trata adecuadamente, todos los esguinces, Sí. siempre y cuando no esté roto completamente el ligamento, se curan. Muy bien. Una pregunta un poquito, porque bueno, la especialidad permite meternos un poquito en morbo, un poquito así como y las cosquillitas que puede llegar a sentir uno. ¿Cuál ha sido la lesión más fea que ha visto? Pues- Eso sí es completamente morbo, totalmente. Pues básicamente lo que son o sea, cuando están parcialmente amputado alguno de los miembros, se vuelve un tema muy impresionante y afortunado o desafortunadamente me ha tocado participar en un grupo multidisciplinario para el tratamiento de las mismas. Afortunadamente, las veces que me ha tocado con excelentes resultados, pero no pensemos que es tratamiento únicamente ortopédico, sino Ok. más bien es un tratamiento que involucra pues muchas áreas de la Sí. medicina, como vascular, como cirugía plástica, Claro. microcirugía, o sea, todo ese rubro, pues bueno, todos entran, ¿no? Para No, tratar de salvar un miembro. El equipo multidisciplinario realmente. Así Incluso es. cuando hablamos de cirugías de columna, estoy enterado, no sé. ¿El tema del neurocirujano también entraría con ustedes en esas situaciones? ¿O depende? Lo que pasa es que existe un tema ahí justamente en la cirugía de columna, ¿quién la debe de operar? Ajá. Si el neurocirujano o el ortopedista. Básicamente en México no existe esa distinción, siempre y cuando tengas el entrenamiento adecuado para hacer el procedimiento, Ok. entra, o sea, no existe ninguna distinción. ¿Qué procede después de una famosa luxación de hombro? Número uno, pues no tratar de jalar Sí, el brazo. Claro. Eso es básico, o sea, no tratar de hacer de más algo Ajá. que no sepas porque puedes generar una lesión mucho mayor. Ok. ¿Por qué se forman los famosos espolones? Para que no sepa qué es un espolón, aquí el grupo de edición se va a encargar de poner una imagen de aquí claramente. Pero, ¿por qué se crean los espolones? Lo que pasa es que existe una tracción en una fascia o aponeurosis que se llama fascia plantar, Ujú. que le da justamente forma al pie y es justamente la calcificación de la inserción
en el calcáneo, que sería en el talón, lo que genera que en la radiografía se vea como, pues sí, un piquito. Ajá, un ganchito por ahí. Pero en realidad el espolón no es lo que duele, o sea, porque en ningún momento llega a tener contacto con el piso, que es lo que la gente cree que ocasiona el dolor, pero lo que sucede es la tensión o la tracción de la fascia plantar. El tratamiento, según yo, es quirúrgico. No sé si se nos No, puede decir que se o puede sea, hacer para con quitar el medicamentos. espolón ciertamente pues Sí. no se puede quitar con ninguna inyección o medicamento ni fisioterapia, Ajá, pero en realidad pues no tiene ningún sentido quitar el espolón. ok. O sea, se hacen los tratamientos son enfocados a quitar esa tensión en la fascia plantar, básicamente. Ah, ok. Sí, porque se lo juro, yo pensaba que, pues, bueno, a mí en el internado me habían comentado que el tratamiento pues, era quitar ese pequeño piquito. No, pero- o sea, imagínate si se tuviera que quitar en todos los pacientes que tuvieran Sí, no, sería fascitis sí. plantar, pues Eso viviríamos operando Fascitis plantares. espolones. No, no, no. Ok. En realidad el porcentaje que se opera es mínimo. Muy bien. ¿Es normal que truenen los tobillos cuando uno sube o baja escaleras? Es normal, son vacíos dentro de la articulación. El nervio ciático es famoso, es popular. Ese dolor que viene desde el glúteo hasta el último dedo del pie. Sí. ¿Por qué es tan difícil quitar el dolor del ciático? Lo que pasa es que este tipo de dolor es un dolor ocasionado generalmente por la compresión de alguna de las raíces nerviosas que forman el nervio ciático, que es el nervio más grande que tenemos en el cuerpo. Ujú. Entonces, si existe una compresión directa, pues difícilmente te la va a poder quitar un medicamento tomado o inyectado, básicamente. Ok. ¿Todas las fracturas terminan en cirugía? No, por supuesto que no. ¿De qué depende, doctor? ¿Que entre a quirófano o que no entre a quirófano? Una fractura. Básicamente depende del número de fragmentos que exista con la fractura, el grado de desplazamiento o angulación y, por ejemplo, si son ambas extremidades las que están fracturadas, normalmente se convierte en un tema quirúrgico, 100%. Esta pregunta me dio mucha risa, pero ¿qué hago con mi escoliosis? ¿Qué puedo hacer con una escoliosis? Pues con la escoliosis básicamente lo que se requiere es fortalecer mucho los músculos del abdomen, la espalda, para generar básicamente lo que es como si fuera una faja de tus propios músculos, porque si utilizas algún tipo de ortesis, como pues sí, las famosas fajas, los posicionadores, Sí. pues básicamente no va a generar ningún cambio, al contrario puede generar incluso más dolor y yo en realidad no las recomiendo. Ok, entonces para personas que viven con escoliosis, ¿sí es recomendado el tema del el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de masa muscular realmente? Pues sí, o sea, Ok. básicamente lo que se recomienda principalmente para iniciar es llevar un proceso de fisioterapia y empezar, por ejemplo, con natación, Sí. empezar a hacer pues pilates, algún otro tipo de ejercicio enfocado en Abdomen. el abdomen y músculos de la espalda, sí. ¿Usted vio la película de Jorobado de Notre Dame? Así es. ¿Se puede quitar la joroba? Neta, es una pregunta me hicieron demasiado esa pregunta de cómo quitar la joroba o por qué se causa la joroba. Lo que pasa es que eso se llama, a esa deformidad que tiene la columna en la parte dorsal, se llama cifosis. Ajá. Entonces, pues pueden ser muchas causas lo que lo provoquen. Justamente esta deformidad se genera mucho en pacientes adultos mayores, justamente por destrucción de las vértebras, lo cual ocasiona que se modifique la curvatura y eso genere, pues bueno, esa deformidad que se da mucho pues en los adultos mayores que dicen, ay, o sea, hasta se la tocas Sí, y dices, claro. qué tierno, ¿no? Las jorobitas de los abuelitos son preciosas, sí, totalmente. Así es, pero Pero una persona joven, en este caso, doctor, ¿es común ver este tipo de jorobas? es ciertamente común, pero es una variante anatómica en la mayoría Ok. de las ocasiones. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues nada, o sea, básicamente aprender a vivir con ello, Ajá. porque hay muchos aparatos terribles Sí. y Sí, parece sí. más tortura que una solución. ¿Podemos decir que entonces no hay una cirugía de corrección de joroba, por decirlo de alguna manera? Sí existe una cirugía, Ajá. pero son procedimientos bastante grandes, Ok. agresivos, y pues bueno, hay que ver cuál es el beneficio Claro. con relación al riesgo que existe, ¿no? 3 motivos, doctor, por los cuales no ir con un huesero. Híjole,
Pues Así los tres que, si pudieras escalonarnos. porque es una situación 100% empírica. Ujú. Puede lesionarte aún más Ok. de lo que estás y pues básicamente, o sea, esas dos engloban ya la mayoría, o sea, no hay ninguna indicación para ir con el huesero, honestamente. Excelente. ¿Cuál es la intención de utilizar clavos, tornillos, placas en las cirugías? Y dentro de eso, una vez te ponen una placa en el hueso, ¿se queda ahí toda la vida o se retira? Se puede quedar, la mayoría de las veces se queda toda la vida. Ujú. Si existe algún tipo de aflojamiento, movimiento o dolor secundario a la osteosíntesis, pues sí hay que quitarla, pero normalmente se recomienda que sea después de un año de colocarla. Ok. ¿Y los clavos, tornillos? Es básicamente... Porque la verdad quiero decir que las cirugías de trauma son bastante impresionantes. Sí, Sí. son cirugías donde sí ves, o sea, estás en una construcción. La Exactamente. verdad sí, hay yeso, hay lentecitos especiales, no hay cascos, No hay cascos. pero casi, hay, casi. Hay justamente gorros plomados, hay Exacto. guantes plomados, o sea, El tema de la radiación en las cirugías también es un temazo, ¿eh? sí es una situación que es de alto riesgo, Totalmente. pero pues bueno, es algo que se tiene que hacer. ¿Y por qué utilizamos tornillos, clavos, etcétera? Es para darle estabilidad a las fracturas. Es como, pues sí, una pared que necesita ser reestructurada, Ajá. pues se necesita un andamiaje, ¿no? Muy bien. ¿Cuál sería la recomendación general hacia en qué momento acudir con un traumatólogo? Ahora sí que de manera, vamos a decir, ante qué situaciones, tanto externas como internas, hay que ir con un traumatólogo. Básicamente, o sea, si tienes alguna lesión severa, ligamentaria o traumática, un accidente automovilístico Sí. en moto, que es actualmente muy común, Sí, lamentablemente, es, sí. o sea, es imperativo que acudas a una revisión por lo menos. Yo lo comento porque me ha tocado escuchar preguntas de doctor. Hace 3 días me pegué en el gimnasio con una mancuerna, tengo mi mano inflamada, ¿qué hago? Sí, o sea, básicamente es cuando haya algún tipo de limitación funcional real, que pase de 48 horas. O sea, normalmente cuando es un golpe y dices, pues se te quita el día siguiente, no pasa nada. Pero si esto persiste o la limitación se incrementa, ojo, ahí sí tienes que acudir. Sí, lamentablemente muchos dejamos pasar el tiempo y es donde las lesiones ya se vuelven realmente un problema. Es la mayoría, o sea, la mayoría de la gente hace eso. Muy bien. Quería terminar esta pequeña sección porque recordemos que la intención de esto es que un experto nos está hablando de este tema. Y la pregunta es, ¿qué tan difícil fue llegar hasta donde está el día de hoy en el ámbito de la medicina, doctor? O sea, desde la universidad, ¿cuántos años de medicina hizo? Son 6 años, bueno, al menos En su facultad fueron 6. fueron 6 años. En todos lados están siendo 6, solo en la mía fueron 7. Ya no quiero nada yo. Pero entonces fueron 6 años de medicina general. Medicina general, Ajá. después 4 años de ortopedia, Aquí van 10 años. 1 año de curso de alta especialidad Ujú. y unos cuantos meses en el fellow, Puedo decir que fueron entre 11 años y 6 meses y 12 años. más o menos. Ok, ¿por qué hago esta pregunta? Porque es lo interesante. Porque una persona, en este caso usted, doctor, tuvo que estudiar 12 años para poder contestar el por qué no deberías ir, o por qué no deberías sonar tu espalda, por qué no deberías sonar tu cuello. Claro. Las lesiones se pueden curar, si el cartílago de tiburón funciona. Y si ya hay una persona que estudió 12 años para poder contestar esa pregunta, no tendrías por qué hacerle caso a tu entrenador del gimnasio, a tu coach de fútbol de llano, donde no pasa nada, Exacto. mijo, una bolsa de hielo y seguimos jugando, ¿no? Sí, Entonces, esa es la intención de este pequeño proyecto. Entonces, doctor, si nos puede decir en qué redes sociales lo encontramos. redes sociales es Instagram, Dr. Elio César Torres, y en Facebook aparezco como Ortodoctor, Ok, y pues básicamente eso. muy bien. Bueno, por aquí van a estar apareciendo también mis redes sociales. Y si tienes alguna pregunta respecto a trancazos, golpes, la vida en general, pregúntalo a tus médicos. Y ya. De verdad, doctor, muchísimas gracias por el tiempo. No, gracias a ti, Polo.